Hermanos, acá un poco vamos a ver los principios primeramente. El nie, la palabra como expresión del ser. Betinamino ya hay comunidad de sentimientos que expresa un solo pensamiento. El Borau, ordenador de acciones para la vida armónica. El Oca, democracia y consenso para compartir, impartir justicia. El Co, para construcción constante, de la vida a lo material, intelectual, social y espiritual. Vivir en bien para el equilibrio del ser. Acá tenemos lo que es los valores, el Yoparareco, ¿no? Ya hablaron bastante de eso. El Borerecua, que llora, y Yambae, Yombor, Motino, Yombuete. Y bueno, pues, ahora le pregunto a ustedes, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor para nosotros para poner en práctica esto? Los principios y los valores. Allá decimos hechos y no palabra. Es mejor hacer y no decir. Aquí todos estamos expertos a escuchar desde ayer por audio parareco, borereco, ayopuepo, yembuete, todos. Oiga, eso es suficiente para nosotros. ¿Qué es lo importante para nosotros? Hermanos, miren, es ese el problema. Muchas veces nosotros creemos que somos pobres. Un día, un sabio dice, se pone de pie en una asamblea de Chuquisaca, el Burubicha, Boni Rivero. De repente se levanta en la asamblea y se pone de pies y comienza a llorar como niños. Y nosotros todos mirando, pero ¿qué le pasa? Y él decía, me van a disculpar, pero yo tengo una gran duda. Yo quisiera en este momento convertirme en algo y subir al cielo, preguntarle a Dios si nosotros los guaraníes hemos venido para ser pobres. Y si Él me dice que nos mandó para ser pobres, entonces me tranquilizo y dejo de llorar. Muchas veces nosotros nos preguntamos eso. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a él? Señores, yo creo que está faltando algo. Estamos perdiendo lo que es el principio. Los principios es importante. Yo me acuerdo cuando se salía antes, lo veía a mi mamá. Bueno, en el tiempo, por ejemplo, del Aretehuacio, a mí nunca me llevaron a ver a los adultos para estar en la fiesta. Siempre había harta gallina en la casa. Y mi madre comenzaba a seleccionar la canasta. Aquí era para el huevo blanco, para el huevo verde, para el huevo otro color, o sea, coloradito. Y me dice, hijo, usted tiene que seleccionar esto, allá están los nidos, usted conoce, y ese es su trabajo. Y cocinaba harto para todo el día, pero prohibido ir a la fiesta. ¿Y para qué era ese huevo? Resulta que al otro día venían todos con hambre, borrachitos, siempre el borracho al otro día tiene hambre. Y no siempre nos faltaba el hachi, conocen todavía aquí el hachi.
ahí está su ajicito, hervía una olla grande de huevos y le daba a cada uno 3 huevos, comía. ¿Qué es eso? ¿Usted cree que ella le estaba cobrando? No, señor. Esa es la parte fundamental de un principio. El que no invita deja de ser guaraní, está en contra de los principios, está en contra de los valores. Porque hay mucha miseria, es que ya se convirtieron en otra cultura, se apropiaron de otra cultura. Que ahora es, bueno, pues el que tiene más no da ni un vaso de agua. Pero la cultura guaraní siempre, como así ha hecho la hermana, mire, me ha traído un vaso grandote de chicha. Esto puede costar allá en Bolivia 5 bolivianos. Pero ella no me dice a mí, a ver, deme 5 pesos argentinos. Ese es el borao, ese es el yopoparareco, ese es los principios del pueblo guaraní. Y un aplauso para la hermana. Queremos indicar, para ir cerrando ya. Creo que esto es importante, esta es la bandera de la nación guaraní. El celeste, el verde, el café, y también está el arco, la flecha, y también está el caracarapepo y el sol. Vamos viendo así rápido. Ahí está el significado. Así rápidamente yo quiero indicarle de que el color celeste significa lo que es el espacio. El ara, ustedes ven cuando está así despejado, ¿no? ¿Qué color es el cielo? Celeste, ese es. ¿Qué significa? De que nosotros tenemos derecho, tenemos una relación directa con ese espacio. Nos identificamos, somos parte de ellos. Ahí ustedes pueden ver lo que es, dice que es inmortalidad, infinito, el futuro, bueno, también vienen los ríos, el aire y todo. El color verde, allá nosotros estamos siempre en la naturaleza. La región del Chaco, de repente nosotros podemos ver, a ver, ahí nos está mostrando de que está la flora y la fauna, la naturaleza, la riqueza, lo que le decía, ahí está nuestro territorio, ahí está el Liwimaray, que nos lo quitaron. Nosotros no morimos de hambre, tenemos hambre, nos vamos a cazar, a pescar, a buscar frutas, a melear. Hay muchas cosas de comer en el territorio. Entonces es parte de nuestra vida. Y por eso es parte de la simbología. Y el café significa también algo importante. Es los recursos naturales, la riqueza. En Bolivia, en la región del Chaco, ustedes se pueden imaginar, hermano. Somos ricos en hidrocarburos, se está exportando gas aquí a su país, hermano. Se está exportando gas a Brasil, a Paraguay. Somos exportadores. Pero pregúntenlo a los hermanos que han venido conmigo. ¿Tienen gas domiciliario ellos? No tenemos una casa siquiera con gas domiciliario. Pero allá se está exportando de nuestro territorio gas, se está exportando. Entonces, hermanos, también nosotros decimos de que es importante es la tierra, el color de la tierra, el color del gas, el color de todo. Entonces nosotros por eso decimos. Y aquí ya vamos a ver también, por ejemplo, ahí está el arco y la flecha, también es parte de la simbología. ¿Qué se hace con el arco y la flecha? No solamente era para matar al enemigo, a ganadero o a un soldado, no, señor. Eso también te sirve para poder cazar, por ejemplo, cualquier animal, para poder alimentarte, pero es solamente para alimentarte. También puede servir para defenderse.
pero ya nosotros podemos darle el buen uso, por eso es una simbología, es también la arma especial del guaraní. Por supuesto que ahora nosotros ya no sabemos ni siquiera manejar. Ahí vemos el caracarapepo. También podemos entender que esto es un tejido grande. Cada rombo que tiene, cada esquina que tiene, significa que el guaraní tiene que estar así, unido y bien tejido. Que las necesidades debemos consensuarlas, tenemos que entre todos ponernos de acuerdo. Y si nosotros estamos de acuerdo, todo va a caminar recto. Eso también significa el rombo, la unidad de todos nosotros. Y el sol significa el poder, la fuerza, la energía. Y a quién se refiere es al guaraní. Tiene que estar enérgico, tiene que ser fuerte, no tiene que sentirse inferior a nadie, menos ser cobarde. El que es cobarde dejó de ser guaraní. Y esa parte ustedes ven ya un poco de los modos de ser. Ahí vemos compartiendo el poro, el mate. Aquí también hemos visto, en Paraguay es mucho mejor, cada uno con su termo y su tereré. Allá yo me acuerdo que mi madre tomaba el mate y con agua bien caliente. Y si no estaba caliente nos botaba a nosotros. Y para que sienta que está caliente, nosotros lo quemamos, la bombilla para que se queme. Y después dice, pero decía, este poro no sirve. ¿Por qué no sirve? No tiene espuma. Igual nosotros íbamos allá y lo escupíamos y le traíamos. Y decía, qué lindo. Bueno, pero así, todos es así, cultural, característico. Pero nosotros lo hacemos por darle su gusto, no era por dañino, no era por nada.